no tiene parte de una psicología cristiana, usted no puede ser ni creyente en Dios, ni creyente en que tú tienes un alma, ni creyente en la vida espiritual. Ahora dice, la ley espiritual, donde la naturaleza está organizada, el espíritu lo organizó, donde el bien está encaminado por las estructuras, los diseños y los sistemas y las leyes, etcétera, se encaminan determinados servicios de la naturaleza para nuestro bien. Detrás está el Espíritu de Dios, organizando, ordenando, encaminando para bien de nosotros. La ley espiritual dice, entonces, dice, yo soy carnal. Dentro de mí está una naturaleza material que no puede entender nada de ley, nada de orden, nada de sistema de organización, de encaminamiento del bien, ni nada de eso. Tengo una materia que es insensible y completamente ciega y bruto para todo eso. Y no solamente tengo una naturaleza que es bruto para toda esa dimensión de la realidad objetiva y no puede ni entenderlo, ni mucho menos integrarse a él para funcionar armoniosamente dentro de él, sino que está vendido como esclavo al desorden. ¿Sabe lo que quiere decir vendido? Los esclavos de la antigüedad aparecen esclavos de dos formas. O porque en una guerra los derrotaron y llegaron a ser esclavos porque el enemigo los derrotó. O llegó a ser esclavo porque alguien le compró. Ahora, dice Pablo que su naturaleza carnal, su naturaleza material, está vendido al pecado. Es decir, al no poder tener conciencia por la muerte espiritual, el hombre está espiritualmente muerto, y la parte en la que tiene que percibir el orden y cooperar con él y encaminar la vida con el sentido de orden y de armonía y de finalidad, esa parte que puede percibir eso y armonizar con esa dimensión de la vida, se ha muerto y no puede percibir ni integrarse ni funcionar en armonía con esa dimensión del orden de Dios. Y por tanto, nada más está la materia bruta con sus apetencias, con su empuje, esclavo del desorden, empujándole a vivir contrario al orden y contrario a la finalidad de Dios y contrario al propósito que rige el gobierno del todo. La naturaleza bruta que empuja al hombre contrario a todo lo que Dios tiene organizado, ordenado para canalizar el bien, para el bien de todos. Un esclavo. Entonces, dice, yo soy carnal vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo. Ahora él va a describir que no hay ningún pecador que está libre y no lo habrá nunca en ningún lado que sea libre un pecador. Esa es otra ilusión que hace el pecador. Primeramente hace la ilusión que está Dios, que es un Dios, que vive por arriba del orden objetivo. Y que no tiene que percibir orden de ningún tipo, ni integrarse, ni funcionar armoniosamente dentro de ninguno. Él es un Dios que está por arriba de todo. Y Él estudia el orden, pero Él no es parte del orden. Pero ahora viene el otro engaño. Y el otro engaño es
que dice, yo soy libre. Yo soy Dios y como Dios tengo una libertad absoluta de operar a partir de mí y más nadie. Soy libre. Pablo dice, no, es un esclavo. Vivir dentro de un orden y no verlo, vivir dentro de un orden y estar ausente del hecho, vivir dentro de un orden y ser perpetrador del desorden, ciegamente dominado por una fuerza que le vuelca en contra del orden, que encamina el bien para tu vida, es ser un esclavo. Entonces dice, lo que hago no lo entiendo. La materia entiende algo, hermano. La parte que tiene que entender cómo está, está muerta. Entonces la materia no entiende. No entiende. Entonces dice, lo que hago no entiendo. Dice en el versículo 15, lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, esto hago. Y si lo que no quiero, eso hago, aprueba la ley que es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que muera en mí. El yo es un espíritu. El yo es un espíritu y el yo está muerto. Y ese yo espiritual muerta no entiende de nada, ni comprende nada, ni puede guiarse a través de nada, ni puede tomar cuenta de nada, porque está muerta. Y entonces nada más está la materia bruta que no entiende, comprende, ni acepta nada. Y entonces dice, estoy embarcado. Entonces, dice, no soy yo. Si no es una fuerza en mi naturaleza bruta, es una fuerza en mi ser material que me empuja, que me lleva y que me domina y me controla y me hace actuar. Pero no está actuando acerca de ese yo espiritual vivo que ve, entiende, que comprende y que traza el camino correcto y se va por ahí. No, estoy muerto en mi yo espiritual y la parte ciega, bruta de mi naturaleza es la que me está empujando. Entonces dice, versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleite en la ley de Dios. Aquí el hombre interior es el yo espiritual, el sujeto espiritual que está muerto. Así que Pablo dice que hay dos problemas en el pecador. Lleva un yo espiritual que está muerto espiritualmente. No ejerce la dirección sobre la vida que debe ejercer. No ve lo que tiene que ver. No siente lo que tiene que sentir. No traza camino, no ve el orden dentro de la cual tiene que operar, no armoniza con ese orden establecido por Dios y no puede hacerlo porque el bruto, materia bruta que está dentro de él no puede entender, ni ver, ni comprender, ni organizar, ni articular ninguna proyección con el orden objetivo.
y la materia bruta que va impulsando a través de las apetencias y a través del desarrollo de ese ego ciego, es algo que no ve, sino es una fuerza que impulsa al hombre ciegamente. Entonces, termina en el versículo 24 diciendo, miserable de mí. Un hombre que vive así, no vive feliz, ¿verdad? No puede vivir feliz. Si usted está ciego y está manejando en un tránsito que tiene un orden, ese tránsito está sistematizado, está estructurado, es un sistema de tránsito con todas sus señalaciones y todas sus cosas, y todo ese sistema y todas esas señales y todas esas normas es para encaminar el tránsito y proteger a cada persona. Y hay un ciego manejando que la parte de él que tiene que ver todas esas cosas y coordinarse con esas cosas está ciego y no ve nada. Pero tiene un cuerpo que le impulsa para mover el auto y mover el timón y mover las ruedas. Y él tiene movimiento, pero la parte de él tiene movimiento, pero la otra parte que tiene que trazar el sentido del tránsito y articularse con el orden objetivo está ciego. ¿Podrá ese hombre moverse felizmente en el tránsito? ¿Podrá él mover felizmente? Cuando él aprieta la fuerza de su organismo, dice aprieta, acelerador, aprieta, oye, ¡bum! Por delante. No, hay algo detrás, vamos marcha atrás, ¡bum! Por detrás. Con todo ese bum, puede él estar feliz en medio del tránsito, hermano. No solamente no está feliz, sino en un momento determinado, ¿cómo va a quedar? Muerto. Esto es la situación del pecador. La parte de él, la que tiene que captar el sentido de la vida y moverse y articulándose con ella, está muerta. No puede servirle de nada. Y su cuerpo está lleno de fuerza ciega que le impulsa. Y él se impulsa con tremendo movimiento, pero no articulado con nada de lo que existe en su alrededor. Soy libre, soy Dios. Tengo libertad para moverme como me da la gana. ¡Bum! Para adelante. Para atrás. ¡Bum! Para atrás. Vamos. ¡Bum! Por allá. ¡Bum! Para allá. Pasa su vida de bum bum en bum bum. Hasta que llega un trastazo que le saca ya del juego. Miserable de mí. Eso es el grito de la humanidad. Es el grito del pecador. Desgraciadamente es el grito de muchas iglesias. Hasta que un día él llega, el Ministerio Interior dice, ustedes están llenos de bum 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 y están llenando nuestra cabeza de bum bum bum. Cerrado. Había una iglesia allá en Caimita, en La Habana, que habían desatado un carismatismo que toda La Habana decía que el cielo estaba allí en Caimita. Y todo el mundo corriendo para Caimita. Había tanto espíritu que no había orden ninguno y nadie tenía autoridad, ni había norma, ni había forma de hacer las cosas decentemente ordenadas. Y no había, el pastor lo mocharon de autoridad, porque aquí no puede haber autoridad, pero aparecían como 3 profetas que tenían autoridad. La autoridad no la tenía el pastor, pero lo tenían ellas, 3 mujeres. Pero no eran ellas, es porque era Dios. Así que quiere decir que había 3 dioses por encima del orden de la iglesia. Bien Dios sabe.
Todo lo que digo es Dios el que está hablando. Llega una elección después de años de desórdenes. Y había 2 representantes del Ministerio Interior observando. Estaba ahí para ver en qué va a parar eso. Y decían las profetisas que la elección tiene que ser por profecía. ¿Está bien? Todo el mundo eran corderitos. Profecía, está bien, profecía. Pero, como había 3 dioses, cada dios tenía su gente, ese que quería que saliera. Entonces, como había 3 carteles, pues había un empate. Entonces, vuelven y había tremendo lío, fajazón y todo aquello era un caos. Y entonces uno de los visitantes cogió su gorra verde, olivo, cogió su gorra y dice: espérense, aquí vamos a resolver eso. Pasó su gorra, dice: párense aquí ustedes. Y pasa el gordo y dice: lo que estaba a favor de fulano, este es su papelito. Y le repartió papelito. Este es su papelito ahí. Y entonces se eligió una persona. Pero como no se eligió lo que los demás querían, entonces aquello siguió hasta que tuvieron que cerrar aquella iglesia. Lo cerraron. ¿Usted cree, hermano, que eso fue libertad del espíritu? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Eso fue libertad del espíritu? ¿O libertad de la carne? Libertad de la carne que no entiende ni ve ni sabe de orden. En toda la naturaleza animal no hay nadie que sabe de orden, ni sabe de leyes, ni sabe de encaminamiento por un canal de nada. Ni el asno, ni el caballo, ni el puerco, ni la mata, ni nada sabe de canalizar nada. Entonces, llegó el hombre que es capaz de percibir todo eso y canalizar su vida de esa manera, pero la muerte espiritual le hace actuar igual que el resto de la naturaleza bruta. Y hasta que no llegamos a tener vida en Cristo, no podemos levantarnos por encima de ese desastre. Por este motivo es que es necesario que la iglesia no confunde la libertad del espíritu con la libertad de la carne, porque la carne es ciega y el espíritu es vidente. Y si usted está en el espíritu, tiene que tener visión para, dice la Biblia, donde no hay visión, el pueblo ¿qué? Perece. Usted tiene que ver lo que no ve el asno, lo que no ve el caballo. Usted tiene que verlo, porque usted es hijo de Dios. Y saber canalizar su vida en una forma correcta, no solamente para poder recibir el bien que viene canalizado a través del orden, sino también para evitar ser una peste en medio de la sociedad y ser un bochorno ante el mundo. Entonces, dice, ¿sabe que las nuevas leyes que han salido respecto a la iglesia, hay muchos desordenados que han dado pie para que esas leyes salgan? Porque si todo el mundo hubiera estado actuando como personas sensatas y como personas que tienen sentido común, no hubiera tenido que ahora decir que bueno, porque una vez algunos protestaron, pero la ley venía diciendo que no se podía usar equipo de audio, que no se podía usar, porque hay personas
que tenían eso en un nivel y no importaba el vecino, le importaba el barrio, puede haber una persona enferma al lado, no le importa, porque ese es de Dios y eso no estamos en el Espíritu. Y la ley venía de que no se podía usar. Y en una reunión varios protestaron que eso no puede ser, que mire ahora mismo, le digo a la mujer, tú estás hablando y usted tiene que estar haciendo ese audio porque aquí no nadie, y todavía atrás ahí hay personas que no le están oyendo. Y entonces razón eso vuelve. Entonces dice la ley que tienen que usarse de una forma que no interrumpe el orden público. ¿Usted cree que es un pueblo de Dios, que un Estado ateo tiene que estar diciendo a la iglesia que no interrumpe a su vecino? Un bochorno. ¿Dónde está ese espíritu vivo que ve y entiende, que valora el orden como algo que encamina el bien para todos y valora la norma que nos indica la normalidad en que debemos estar? Y no con esta psicología estúpida del mundo liberal, de un mundo sin norma. Y es tanto que han arrancado la norma de la mentalidad del hombre moderno, que no son capaces de ver anormal a un homosexual. Porque no hay norma. El homosexual es norma, es normal. Pero cuando usted arranca la norma como un componente de la vida humana, hasta a un homosexual es normal. Y un casamiento entre el mismo sexo es normal, porque no hay norma. Y entonces hay un jaleo en un estado de los Estados Unidos. Si dos hombres pueden adoptar un niño, oiga, cualquiera de nosotros decimos, qué barbaridad, eso no hay que ni discutirlo. Eso no hay que ni discutirlo. Nosotros nada más de plantear el problema ya vemos la respuesta, pero hay quien la respuesta no lo ve, porque no tienen norma. Y al no tener norma, la respuesta no lo ve. Y hay quien lleva a la iglesia a esa barbaridad. Entonces, hermanos, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerto? Ese cuerpo que no ve, ese cuerpo que no siente ni padece, ese cuerpo que es ciego, que no tiene capacidad de ver y ayudarme a coordinarme con el orden establecido por Dios, y que aun cuando Dios en compasión en la humanidad y sabe que Él se ha quedado con un cuerpo que no ve, nos da la revelación divina, que todo lo que tenemos que ver y no vemos, nos lo dice claro en su palabra, porque sabe que estamos en el cuerpo nada más, que no vemos, ni padecemos, ni sentimos, ni sabemos, y nada más que materia, tenemos la cabeza llena de materia, y entonces Él nos da en su palabra todo lo que tenemos que ver y no vemos, nos lo pone allí, y tampoco lo vemos y nos revelamos. Miserable, no tenemos otra vida que tenemos que tener, que es vivir miserablemente.
Y lo único bueno de todo eso es cuando es capaz, se queda suficiente sensatez y suficiente sensibilidad en nuestra naturaleza y suficiente vergüenza para arrancar de nosotros un grito: ¿quién me librará? Porque si no queda ni vergüenza, entonces la Biblia dice que somos hijos de perdición. ¿Y tú sabes lo que quiere decir ser hijo de perdición? Que a usted está destinado a perdición irremisiblemente. Porque tiene que quedar, aunque sea vergüenza, para arrepentirse. Y si no queda ni eso, usted es hijo de perdición. Eso es con nosotros. Es con nosotros, ¿no? Bueno, la verdad, contra la campana, no hay campana que vale. Así que vamos a darles a ustedes 5 minutos. Vamos a ver si ustedes saben contar. 5 minutos. En este versículo 24 del capítulo 7 tenemos otra peculiaridad de Pablo. Y vamos a referirnos a ello. Vamos a referirnos a ello prácticamente de una manera muy de paso al capítulo 8. Como hemos visto, él ha venido describiendo su situación bajo la ley y cómo la ley no le ayudaba a resolver estos problemas. Y termina con ese grito de angustia: miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de ese cuerpo que conduce a la muerte? Entonces, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo le contestó, ¿verdad? En San Juan capítulo 8 dice Cristo: el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Pero hay una cosa muy, muy interesante en ese versículo. Ese versículo tiene 3 partes. Realmente tiene 2 partes, pero hay una de las partes está dividida en 2, intercalado por lo que podemos llamar un micro testimonio. Es que él se sentía tanta la presión de tanta cosa negativa que él no pudo menos que irrumpir en un testimonio en medio de ese cuadro tan lúgubre que él estaba pintando de su situación bajo la ley. En el medio del testimonio, en el mismo centro del versículo 25, salió espontáneamente de su espíritu un agradecimiento a Dios por lo que Cristo significa para él y para el mundo. Y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Entonces termina volviendo al tema original. Ahora pasamos al versículo 8 y vemos en los primeros 3 versículos del capítulo 8, Pablo da respuesta a la pregunta que él plantea en el capítulo 7. Después de describir la situación del hombre bajo la ley, entonces él irrumpe en la pregunta: ¿quién me librará? Y en este caso él se refiere a cualquier persona en la misma situación. ¿Dónde está la solución? Entonces, en los primeros 3 versículos, el apóstol Pablo define la solución. Y él dice en el versículo: ahora pues, ya no está bajo la ley. Cuando él dice ahora pues,
nos está cambiando de situación. En el versículo 7 nos llevó a su infancia y su desarrollo bajo la ley. Ahora, en el capítulo 8, nos sitúa en su posición en Cristo. Y él dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es una de las incongruencias más grandes que existe en la teología protopecado. Yo lo llamo teología protopecado. Porque ellos interpretan el 7 como el Pablo cristiano para demostrar respecto al pecado. Sin embargo, el capítulo 8 plantea la posibilidad de vivir en victoria, diciendo los que no andan conforme a la carne. Así que hay personas que no andan conforme a la carne. Entonces sería bueno, no es posible porque el gran Pablo, pero ese gran Pablo dice que hay personas que no andan conforme a la carne. Entonces dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay personas que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son esas personas? Esas personas son personas que nacieron de nuevo. Cuando la persona nace de nuevo, hay un yo espiritual que tiene vida, que empieza a ver, que empieza a sentir, que empieza a comprender y tiene recursos para proyectarse con la visión espiritual y con la luz espiritual que les esclarece el camino a seguir. Y tiene recursos espirituales. Ahora, cuando no hay vida en el alma, cuando no hay vida en el sujeto, la carne es la que empuja y la que tiene la voz cantante, que es la que manda. Pero cuando el espíritu tiene vida, entonces ya se arrebata de la carne. Se siente aludido, ¿no? Bueno, entonces cuando el espíritu tiene vida, el espíritu arrebata el mando de la carne. Y entonces el espíritu es el que empieza a marcar la pauta en nuestra vida. El espíritu empieza a movilizar todos los recursos para proyectarse en una forma espiritual. Y una forma espiritual no que es una forma suelta, desordenada, una forma sin que nada, sino es una forma que tiene visión, que tiene criterio, que comprende el orden y sabe articular la acción con el orden que tiene que tener en cuenta y puede proyectar armónicamente en su vida. Entonces dice el apóstol Pablo aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado. Así que estos que pintan como no liberados, siendo apóstol, confiesa que ahora Cristo me ha liberado de la ley del pecado. Así que él está confesando y testificando que bajo la ley estaba dominado por la carne y sujeto al pecado, pero ahora en Cristo obedece el Espíritu y está liberado del pecado y de la carne. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Y hay una cosa que es una ley objetiva, que no es capricho de un predicador ni capricho de Dios. Es una ley objetiva, que una ley superior tiene la posibilidad de neutralizar una ley inferior. Entonces, de ahí usted ve que la ley del Espíritu puede neutralizar la ley de la carne.
Si el Espíritu es la fuente de la vida, el Espíritu es el que organiza todo y el que canaliza todo el bien a través de las estructuras y los canales que Él ha establecido en la naturaleza y en nuestra naturaleza y en nuestras relaciones intersubjetivas y sociales. Hay canales, hay estructuras y hay órdenes establecidos por Dios para canalizar el bien en beneficio de todos. La naturaleza animal y vegetal no puede comprender nada de eso, ni articular su vida con eso. Eso instintivamente y por correlación de fuerza se canaliza en el mundo bruto, pero en el mundo de nosotros tenemos que captarlo para podernos armonizar. Y cuando estamos muertos espiritualmente, la pantalla no nos dice nada. Y entonces Dios lo pone en su palabra y también lo revelamos. Pero cuando el Espíritu de Dios entra en nuestra vida por medio del nuevo nacimiento, entonces estamos doblemente bendecidos. Podemos ver lo que tenemos que ver y podemos también leer lo que tenemos que leer. Así que tenemos una luz que no tiene nadie en el mundo. Sean científicos o no científicos, nadie en el mundo tiene la luz que tenemos nosotros. Porque podemos ver lo que los científicos no pueden ver y podemos también aprender lo que ellos no pueden aprender a través de la palabra. Entonces, la ley del Espíritu, la ley revelada por el Espíritu, la ley que el Espíritu desvela para que nuestros ojos la empiecen a ver y comprender, y que dice la Biblia que en el sistema mosaico era la letra de la ley que llegaba a nosotros a través de la letra, pero dice que en Cristo pondré mi ley en sus mentes y lo pondré en su corazón. Es decir, le daré el Espíritu que les abre los ojos y les abre el entendimiento para poder captar, sea a través de la naturaleza que a través de la palabra, comprender que hay un mundo objetivo creado por Dios y ordenado por Él, con el cual tenemos que armonizarnos para recibir los bienes que Dios tiene destinado a nosotros y para nosotros también ser canal de ese bien que Él quiere llevar al mundo a través de nosotros. Y todo tiene que estar articulado armónicamente con lo que Dios ha hecho. Entonces dice, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Hubo un tiempo en que el hombre estaba pegado a la tierra y no pudo despegar de la tierra. La ley de la gravedad lo tenía pegado a la tierra. Él no podía despegarse. Después él descubrió la ley centrífuga y hacía aviones con hélice que cuando empieza a rotar genera una ley, y esa ley neutralizaba la ley de gravedad y el aparato hizo así y se alzó. Y el que no conoce de esas leyes, que ve a un avión pegado a la tierra y ve que están metiendo paquetes y personas y carros y maquinaria y cosas, y ve que ese avión se le pega y dice, se cae. Pero el avión se alza y se lanza y se pierde en la distancia y no se cae. Porque hay una ley que está neutralizando a otra ley, liberando al avión de la fuerza de gravitación. Y le permite perderse en la distancia, en el aire, con todos esos cargamentos adentro. Y es el cristiano. De Adán a Cristo, todo el mundo vive pegado a la tierra. De Adán a Cristo, todo el mundo vive pegado a la tierra, no puede alzarse. Llegó Cristo, nacimos de Dios, el Espíritu Santo nos vida en nuestras almas,
y la ley del Espíritu neutraliza la ley de la carne, levantamos vuelo y nos perdemos. Y todo el mundo dice, se caen, y no caemos. Aleluya. Entonces, dice en el versículo 3, lo que era imposible para la ley. Eso es lo que Pablo trató de argumentar en el capítulo 7. Lo que era imposible para la ley. Y ahora él va a demostrar que lo que era imposible para la ley en el capítulo 7 se ha hecho posible para el cristiano en el capítulo 8. Entonces dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, que él no podía resolver el problema de la carne. Frente a la carne resultó ser débil, ineficaz, incompetente. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una nueva fuerza que entra en la vida nuestra, que es la fuerza espiritual. Y empezamos a andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, pensar en el Espíritu, valorar en el Espíritu, ver en el Espíritu, a proyectarnos en el Espíritu, ampararnos en el Espíritu, capacitarnos y equiparnos con los recursos del Espíritu. Y entonces con todas esas munificencias espirituales estamos por arriba de la carne. Entonces dice que hay alguna cosa que puede contrarrestar que podamos prosperar en esa vida espiritual y apropiarnos de ese predominio sobre la carne. Hay alguna cosa que puede estorbar que prosperemos espiritualmente, y nos apropiamos de esa libertad y de ese predominio sobre la carne que es posible para nosotros. Y dice en el versículo 3, 5, los que piensan en las cosas de la carne. Pensar aquí no se refiere a que cuando es necesario usted se trata los asuntos que tienen que ver con el mundo terrenal y tu cuerpo. Pensar aquí quiere decir estar obsesionado, estar concentrado, tener priorizado las cosas de la carne. Entonces, también en el versículo 6, ocuparse de las cosas de la carne. Es decir, ocuparse de las cosas de la carne no quiere decir que el cristiano nunca debe atender los asuntos de la carne, pero quiere decir que usted deja las cosas espirituales para atender las cosas materiales. Usted deja las cosas espirituales abandonado, mientras que usted está ocupándose exclusivamente, unilateralmente, de los asuntos materiales, terrenales de su vida. Entonces, dice, cuando usted practica eso, cuando usted se obsesiona de las cosas materiales, terrenales, o usted unilateraliza su atención a ellos, usted es una persona carnal. Entonces yo quiero enfatizar que el cristianismo no admite fanatismo. El cristianismo no admite fanatismo. El fanatismo es un nivel irracional de cualquier cosa. Cualquier cosa, cuando llega a un nivel irracional, es fanatismo. El cristianismo no es irracional y el cristianismo no es fanatismo. Entonces, usted ve que hay personas, para levantar un rechazo a la carne, presentan la carne en una forma inadecuada, una forma que no es correcta. Entonces presentan la carne como la carne de por sí, el cuerpo de por sí es malo. El cuerpo de por sí es malo, el sexo es malo, y comer es malo, y todas esas cosas es malo. Y entonces la carnalidad lo presentan como el hombre
el hombre corporal atendiendo a su necesidad corporal. Es una aberración del Evangelio. La Biblia habla del hombre natural y el hombre carnal. El hombre natural es el hombre corporal, y el que hizo el hombre corporal es Dios. Y todo lo que tiene el hombre corporal es de Dios. Y todas las funciones del cuerpo, las apetencias del cuerpo, los intereses del cuerpo, son componentes en la vida humana que provienen de Dios y son normales y son naturales, y nadie tiene que añadir a ellos una estigmatización religiosa. Son religiosas, no son divinas. Ahora, cuando la Biblia habla de carnalidad, ya no está hablando del hombre natural. El hombre natural es el hombre corporal en su estado normal, que tiene una aprobación divina porque es obra divina. Pero no hay ningún sentido peyorativo con el hombre natural, solamente se señala su limitación. Es decir, la Biblia no plantea al hombre natural como un hombre condenable o desdeñable, sino como un hombre limitado. Dice que el hombre natural no percibe la cosa del espíritu porque tienen que ser percibidos espiritualmente. Quiere decir, el hombre natural no puede llevarte a lo espiritual porque su campo es lo natural, lo material. Pero no lo condena. La condenación entra con la carnalidad. La carnalidad es el hombre corporal en un estado anormal. Y lo que se está condenando no es la corporalidad, sino la anormalidad de ese hombre corporal. Al igual que cuando el médico condena la viruela, no está condenando tu cuerpo, sino condenando un estado anormal de tu cuerpo. Entonces, la carnalidad en un estado anormal de la corporalidad. Entonces es como, por ejemplo, el río en su estado normal es una bendición. Cuando fluye normalmente en su cauce, se puebla de peces que son alimento, transmite humedad a la atmósfera, combate la sequía en los territorios aledaños y crea la cobertura para una próspera flora y fauna. Todo eso son las bendiciones de un río fluyendo en su cauce normal. Pero cuando viene una circunstancia en la cual hay un crecido y el río desborda sus cauces y alcanza una preponderancia que invade los territorios adicionales y aledaños y empieza a matar árboles y matar animales y derrumbar casas y ahogar poblaciones, entonces ya ese río es un desastre, es una calamidad. Pues es lo que pasa con la carnalidad, que Dios ha puesto intereses y apetencias y necesidades en nuestro hombre corporal, pero cuando la vida espiritual no existe porque el hombre está envuelto espiritualmente, entonces el cuerpo, al no tener la fuerza espiritual que lo mantiene en su cauce normal, entonces las apetencias, los intereses, la fuerza corporal se desbordan y empieza a invadir territorios que no le corresponden, empieza a allanar y a arrollar cosas que no deben arrollar, y la carnalidad acaba con las parejas legalmente constituidas, acaba con el hogar, saca al padre de la casa, saca a la madre de la casa, acaba con las relaciones de mutua confianza, acaba con las relaciones de amor, acaba con todos los órdenes sociales, acaba con todas las estructuras y sistemas que debe
se levanta el hombre, un rebelde, un ciego, un bruto que no puede moverse ordenadamente, acaba con toda estructura y con todo orden. Y entonces esto es un desastre, una calamidad humana que la Biblia llama carnalidad. Lo que tú llamas libertad, la Biblia lo llama carnalidad. Ahora, en nombre de esa siniestra moderna, habla mucha gente hasta dentro de la misma iglesia en defensa de eso. Pero el apóstol Pablo habló en todas las épocas existía la carnalidad. Desde que el pecado entró en el mundo. Pero la carnalidad no tenía defensores. En tiempo pasado, la carnalidad era una de las manifestaciones del pecado en el mundo, pero todo el mundo se sentía avergonzado de ella. Y todo el mundo se sentía avergonzado de ella. Nadie lo defendía y todo el mundo se sentía que es algo de la cual se debe salir. La única época que conoce la historia donde los carnales son tan desvergonzosas y tan atrevidos que se han hecho de una filosofía y se han hecho de ideologías y se han hecho de argumentos científicos y tecnológicos para erguirse una fuerza guapeando por un espacio legítimo en la sociedad humana, y que no solamente eso, sino que se atreven a querer todo el que defiende el orden y defiende la norma correcta de la vida, a colocarlo en el banquillo de acusado y movilizar al mundo para eliminarlo del escenario. La única época en que ha pasado eso es la época actual en que vivimos nosotros. Siempre ha habido homosexuales. Lo que nunca hubo fue desfile de homosexuales. Porque los homosexuales se manifestaban en las esquinas por ahí, en las sombras, en las oscuridades, para que la gente no lo vea, se sienta avergonzado de su condición. Ahora se pavonean delante de todo el mundo y forman manifestaciones numerosas para reclamar sus derechos. Porque el liberalismo ha creado una mentalidad tan abismal en el mundo que ya se están envalentando toda la gente a salir de sus cuevas y de sus rincones y a pavonearse en el mundo con derechos y a querer meter en la cueva a personas como yo, que estoy gritando todos los días en contra de las cosas y a favor del orden. A mí, ellos salen de la cueva. Yo soy el que debe estar metido en la cueva. Y encontrarán unos cuantos teólogos y cristianos dispuestos a meterme en la cueva, donde estaban ellos. Ahora, debe decirle que esta situación, el apóstol Pablo habló de eso cuando él habló del hombre de pecado. El hombre de pecado es más que el hombre pecador. El hombre pecador siempre ha existido. Pero el hombre pecado es el hombre que legitimiza el pecado. Que no solamente peca y practica el pecado, sino establece parámetros filosóficos y parámetros sociológicos y parámetros psicológicos para legitimizar el pecado y hacer aparecer como ilegítimo lo normal. Y hacer lo anormal aparecer como normal. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla del hombre de pecado, esa palabra hombre tiene un sentido genérico. En muchos escritos de Pablo, la palabra hombre tiene un sentido genérico, no un sentido singular. Lo genérico incluye lo singular, pero lo singular no necesariamente incluye lo genérico. Y cuando él habla de hombre pecado, está hablando de una época en que el hombre va a tener esa característica. Y hombre pecado, la traducción pecado es desafortunado porque
en el original es hombre sin ley. Es el hombre que niega la legitimidad. Es el hombre ilegítimo. Es el hombre que no admite ni acepta el concepto de la legitimidad. Y ese es algo nuevo en la humanidad. Siempre el hombre tenía un sentido de que existe lo legítimo y lo ilegítimo. La primera época, aún en las selvas más primitivas y más degradadas, tendrán mínima conciencia, pero en esa mínima conciencia moral existe lo legítimo y lo ilegítimo. La única época de la historia en que desaparece el sentido de lo legítimo de la pantalla por completo y que aparece el que defiende lo legítimo como el malo, es esta en que vivimos. Y es a eso que el apóstol Pablo se refiere cuando él habla del hombre de pecado. Para que ustedes no me digan quién habló de esa época antes de Pablo. 2000 años antes. En el Salmo 2 describe el salmista lo mismo que está describiendo el apóstol. En el Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán reyes de la tierra y príncipes conspirarán juntos. Observa eso. ¿La conspiración es contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. ¿Y quién es su ungido? Jesucristo. Así que el cumplimiento de esta promesa, de este salmo, se sitúa ¿dónde? Cuando el ungido está en el mundo. Entonces, ¿cuándo es eso? En nuestros tiempos, en el tiempo del Evangelio. Entonces este salmo está describiendo algo que se va a desarrollar en el mundo a partir de la primera venida de Cristo. Entonces dice, se levanta, hay una rebelión universal contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras. Rompamos sus ligaduras, ¿qué quiere decir? Toda insistencia en legitimidad, de que hay una legitimidad, hay algo que es legítimo y algo que no es legítimo. Alguien que dice esto es legítimo, ya esa persona está metiendo cadena a la gente. Decir, esto es el camino, ya es una cadena. Decir, eso es lo que Dios quiere, ya es otra cadena. Decir, para salvarse tiene que ser así. No, una vez que tú dices tiene que ser así, ya usted es un dictador, usted es un tirano, usted está metiendo cadena a la gente. Rompamos su ligadura, quiere decir, no admitimos a nadie que nos diga nada de nada como tiene que ser nada. Entonces dice, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Yo quiero que usted me diga si esa no es una descripción del liberalismo moderno. El que mora en los cielos, ¿qué? Es chistoso. El chiste más grande que puede haber es que un hombre inteligente esté en contra de la norma. Si ese individuo cuando está enfermo es porque su cuerpo se salió de la norma, y cuando va al médico es para que el médico vuelva su cuerpo a la norma, y está en contra de la norma, ese es inteligente. Está en contra de la norma. Entonces, está en contra del orden. Este otro
carismático o revoltoso. El orden es amarrando el espíritu. Y ven acá, su anatomía, si no se amarra al orden, a la estructura que tiene, ¿dónde estarás tú? Tú no desapareces, su organismo pierde el orden que tiene que tener. Tú existes porque hay orden en su cuerpo. Y si ese orden se desordena, usted desaparece. Pero ese inteligente está en contra del orden. Está en contra del orden. A pesar de que él existe por el orden que hay en su organismo.